Hoy la liturgia siempre la liturgia es una maravilla. La palabra de Dios siempre es una maravilla, porque la palabra de Dios siempre nos va a instruir, nos va a corregir, nos va a dar sabiduría, nos va hasta sanar. Y la palabra de hoy nos invita a confiar en el Señor Jesús y a no tener miedo, que como humanos lo vamos a tener. Aunque Él nos dice, no tengamos miedo. Siempre vamos a tener miedo a algo. La primera lectura de hoy, el profeta Elías, un hombre de Dios, huye del pueblo para esconderse en una cueva. Él estaba huyendo porque aquel pueblo que había rechazado, él había predicado la palabra de Dios, habían rechazado la predicación de Elías y estaban destruyendo los altares. Y ese pueblo también estaba asesinando a los profetas de Dios. Entonces Elías tuvo que huir de ese pueblo y esconderse en la cueva. Y Dios estaba observando todo. Vio cómo Elías va y se esconde ahí en la cueva y le dice: Elías, sal de la cueva, porque voy a pasar por ahí. Elías obedeció, salió y sintió un viento muy fuerte. Pero el Señor no estaba en ese viento, en ese huracán. Después vino un terremoto que él sintió, tampoco estaba en el terremoto. Sintió un fuego fuerte, pero el Señor tampoco estaba en ese fuego. Por último sintió el murmullo de una brisa suave. Ahí estaba el Señor. Es que el Señor no va a estar en todo aquello que nos inquieta, que nos perturba, que nos da miedo. Un huracán da miedo, un viento fuerte, hasta nos metemos en la casa. Un terremoto, no se diga. Ahí sí salimos de la casa corriendo, no sea que nos atierre. El Señor no está en todo eso, sino está en la calma. Está en el silencio. Y en la segunda lectura me llama mucho la atención cómo San Pablo dice que siente una tristeza y un dolor profundo, también porque aquel pueblo que él estaba predicando estaban rechazando a Cristo. Y él siente ese dolor y esa tristeza, porque ese pueblo estaba rechazando al Señor. Yo creo que no estamos lejos de estas realidades en la época en que estamos viviendo. Hay mucho miedo, mucha tristeza por seres que han fallecido, por otros que están graves en el hospital, por muchas situaciones, por algunos que han perdido su trabajo. Hay mucho miedo. Sabe que este tiempo para mí es un tiempo de reflexión, un tiempo de parar. ¿A dónde me dirijo? ¿A dónde voy? Me estoy dejando llevar por las situaciones difíciles, porque hay una sociedad que nos manipula tu vida, manipula mi vida. Siempre andamos corriendo de un lado para otro. Y a veces decimos: yo trabajo mucho, yo no tengo tiempo para Dios. Una sociedad que nos manipula y que no encontramos en todo ese ruido a Dios. Y por eso Dios
Dice, permite estas situaciones para que hagamos un tiempo y reflexionemos hacia dónde nos dirigimos. Porque saben que a veces vamos tan fuerte en el auto de nuestra vida que no nos damos cuenta que llevamos atrás a nuestra familia y podemos chocar, podemos accidentarnos junto con ellos. Y por eso Dios permite que hagamos una pausa. ¿A dónde se dirigen? Porque como aquel pueblo que Elías predicó, que San Pablo predicó, habían rechazado a Dios. La realidad es que hoy estamos en las mismas. Mucha gente rechaza a Dios, cree en Dios, pero no cree en la iglesia, no cree muchas veces en la predicación, solamente en Dios. Algunos dicen, no, yo creo en Dios, pero hasta ahí. Y eso no es suficiente. No. Fíjense que en el evangelio de hoy es algo hermoso porque pasa lo mismo. Hay momentos de tribulación, de vientos fuertes, pero hay momentos donde el Señor también pone la calma. Dice el evangelio que Jesús, después de que había alimentado a un pueblo, que lo había sanado, después de que sanó a todos los que llevaban enfermos y los alimentó, se quedó todavía para despedirlos y les dijo a sus discípulos, ustedes vayan, adelántense, suban a la barca y adelántense, yo los alcanzaré después. Él se quedó a despedir a aquella gente. Después de despedirlos, fíjese qué maravilloso es el Señor, que no solamente los despide, sino los alimentó, los sanó, y me imagino que les dio la mano, los abrazó y les dio la despedida. Y después Él se pasó al monte a orar, ahí se encontraba solo, que es donde podemos encontrar a Dios, en la oración, en nuestra soledad. Tantas cosas que nos interrumpen en nuestra vida, que por eso Dios permite que hagamos un alto. Jesús nos pone el ejemplo de cómo orar a solas. Después de que Él hace su oración, a la madrugada, se ha pasado toda la noche ahí orando. Va al encuentro de los discípulos, pero va caminando sobre las aguas. Y ellos, al ver a Jesús caminando, se asustan y dicen, ellos gritan, es un fantasma. Y el Señor les dice, no, soy yo. ¿Sabe que hay mucha gente que todavía piensa que Dios está muy lejos, muy aparte, muy fuera de nuestras vidas, como un fantasma? Y Dios está más cerca de lo que nosotros imaginamos, cerca. Nosotros somos lo que lo hacemos lejos, pero Él siempre, siempre quiere estar a nuestro lado. ¿Sabe que me llama la atención cómo San Pedro, al ver Jesús caminando sobre las aguas y para asegurarse si era el Señor, le dice, si eres tú, mándame caminar, haz que yo camine sobre las aguas. Y el Señor le dice, ven, ven. Y él, obedeciendo, empieza a caminar. Pero una vez que siente el viento fuerte, siente ese miedo, siente ese temor y se empieza a hundir. ¿Cuántas veces nosotros no sentimos el temor y a veces que nos queremos hundir por situaciones difíciles? Sentimos el temor, sentimos el miedo. Y Jesús está ahí que nos dice, vengan, no tengan miedo, ven a mí, no tengas miedo, soy yo. Pero ¿cuántos no dicen, yo para qué voy? Yo no necesito. Y se busca una lista de excusas,
Pero el Señor aún así nos sigue llamando, Él no se cansa de llamarlos. A veces sentimos como esa barca que las olas la querían hundir. Sentimos que la iglesia, dice, la iglesia se acaba. No, está la promesa de Cristo que Él dijo: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y créalo, hermano y hermana, que si tenemos esa fe, el Señor está con nosotros. Simplemente acerquémonos a Él con confianza. Apeguémonos a Él. Apeguémonos a Él. ¿Sabe que hay una reflexión que me gusta mucho de un pueblito que llovió mucho en ese pueblito y se inundó? Cayó mucha agua, se inundó y había muchos tuvieron que salir de ahí. Otros llegaron y lo rescataron, pero había una persona que él agarró su tablita y andaba ahí con su tablita. Llegó una lancha pequeña y les dijo: súbete. Y él le dijo: no, a mí Dios me va a salvar. Yo no me voy a hundir, Dios a mí me va a salvar. Y el de la lanchita lo dejó. Después fue una lancha mucho más grande. Y le dijeron: súbete. Y él respondió: no, Dios a mí me va a salvar. No va a dejar que me hunda, ni me muera. Lo dejó, la lancha se fue. Llegó un helicóptero, tiró una escalerilla y le decían desde arriba: súbete, súbete. Y él decía: no, váyanse. A mí Dios me va a salvar. Él no va a dejar que me hunda. Al final el hombre murió ahogado. Llegó con Dios y le dijo: y Señor, si yo confiaba en ti, ¿por qué no me salvaste? Dice: óyeme, le contestó el Señor, te mandé una lanchita pequeña, luego una más grande y por último un helicóptero. Tú no quisiste salvarte, yo te mandé la ayuda. Dios nos manda la ayuda de diferentes formas. El chiste es nosotros saber discernir. ¿Cuántos matrimonios no se hunden porque se les dice: buscan ayuda? No, yo solo puedo resolver las cosas. A mí Dios me va a salvar mi matrimonio. ¿Cuántas familias no se destruyen también? Porque piensan, el hombre dice: oh, yo voy a manejar mi familia a mi antojo, a mi modo. No necesito de Dios. Creo en Él, pero lejos de mí. Es que el Señor dice: ven. Nos manda todo para salvarnos. Pero nosotros, sin pensarlo, a veces lo rechazamos. Le decimos no. Estos son momentos en los cuales pues sí estamos pasando una prueba, pero ¿saben? Vamos a decirle como Pedro le dijo cuando se estaba hundiendo. Cuando tú sientas que tu matrimonio se está hundiendo, cuando tú sientas que tu familia se está hundiendo, que perdiste tu trabajo, que tienes una enfermedad o que tienes un familiar enfermo, digamos como Pedro: Señor, sálvanos, sálvanos. Salva a mi familia, salva a mi matrimonio, salva a mi trabajo, sáname, Señor. El Señor ahí está. Él no es un Dios sordo como a veces nosotros ponemos oídos sordos. Él no. Vamos a pedirle al Señor que en todo esto tengamos la confianza. A veces cuando terminamos la coronilla de la Divina Misericordia, siempre decimos: Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Pues confiemos en el Señor, en todo esto que pasa. No tengamos miedo. Los que nos apegamos a Él, tengamos la firme confianza de que no nos hundiremos. No, como dice, me gusta, hay un refrán que dice la Renovación Carismática: con Jesús estamos en victoria. Amén. Amén. Con Jesús.